Estimados estudiantes de la carrera de Historia, bienvenidos a la asignatura académica Teoría de la Historia 4, curso octavo A, turno mañana. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva clase. Hoy, en fecha 17 de octubre de 2022, vamos a desarrollar esta unidad titulada Historia Social. En ese sentido, vamos a empezar a señalar que cuando hablamos de historia social, estamos hablando de ese conjunto de hechos, sucesos, eventos, los cuales ha acontecido en un conjunto de personas, en un conjunto de individuos como tal. Hablamos de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, es decir, todos los integrantes de esa familia. Y cuando hablamos de esa historia social, estamos hablando de esos eventos desarrollados por ese conjunto de personas, obedeciendo naturalmente diferentes temáticas, diferentes formas de realizar una actividad. Para una mejor comprensión tenemos que hablar de manera imperativa de la comunidad primitiva. ¿Y por qué vamos a hablar de la comunidad primitiva? Según la historia, el hombre es el elemento principal de lo que la historia denomina como la historia propiamente dicha. En términos generales, la historia se divide en dos partes. La prehistoria, que se inicia con la aparición del hombre y termina cuando el hombre aprende a escribir. Y cuando el hombre aprende a escribir comienza la segunda parte de la historia como tal. Se cataloga a culturas como Mesopotamia con la escritura cuneiforme, a la cultura egipcia con la escritura jeroglífica. Podemos hablar de la cultura china con su escritura ideográfica, entre otras culturas que naturalmente nos han dejado como legado su escritura. Y la historia nos dice que a partir de que el hombre aprendió a escribir, comienza la historia como tal, porque el hombre empieza a narrar, a recopilar sus cuentos, sus leyendas, y personajes como Heródoto, Tucídides, entre otros, van a empezar a recopilar lo que se conoce como la historia de la antigüedad. Sin embargo, cuando hablamos de historia social, este conjunto de actividades, este conjunto de hechos donde el hombre va a participar de manera directa, los mismos habrían acontecido no solamente en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, toda vez que la historia social
se remonta a la aparición de los primeros seres humanos en el planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos que retroceder en el tiempo y hablar un poquito cómo fue ese comportamiento social en este momento del tiempo, en esta periodización de tiempo en el pasado. Hablamos de la comunidad primitiva, hablamos de la historia en el pasado. Para ello, vamos a utilizar algunas imágenes como la que estamos mostrando en pantalla para hablar un poquito de esta comunidad primitiva. Si bien la historia tiene por objeto estudiar todo nuestro pasado, todo aquello que el hombre ha sido partícipe directo, también debemos señalar que el objetivo propio de la historia es ese conjunto de actividades dinámicas, o en algunos casos actividades no tan dinámicas, estáticas tal vez, acontecidas, desarrolladas por los seres humanos en agrupación en lo que podríamos denominar en las sociedades de los diferentes tiempos de la historia o en las diferentes sociedades de las diferentes edades de la historia. Podemos hablar de la historia de la sociedad en la edad contemporánea, la historia de la sociedad en la edad moderna, la historia de la sociedad en la edad media, la historia de la sociedad en la edad antigua y mucho más atrás. Por lo tanto, como podemos recordar, que los primeros homínidos, nuestros antepasados, desde tiempos inmemoriales, desarrollaron actividades de manera colectiva, en conjunto, lo que nos permite señalar que estas fueron las primeras expresiones de la historia social en el pasado. Por eso hablamos que la sociedad es un conjunto de personas quienes han desarrollado diferentes actividades en el pasado. Para una mejor comprensión, vamos a hablar un poquito de cronología. ¿Y qué es la cronología? Viene del término cronos, que quiere decir tiempo, y logos, que quiere decir o significa tratado. Estaríamos hablando de un tratado en el tiempo. O dicho de otra manera, de la narración de algo ocurrido en un determinado tiempo y espacio. Tiempo puede ser algún año en particular. Puede ser hoy, 2022. Podemos denombrarlo de manera más específica, hoy 17 de octubre de 2022. Hablamos de un tiempo. Y si hablamos de un espacio, puede ser un lugar en particular. Puede ser la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, puede ser Bolivia, Sudamérica y demás. El planeta, si queremos seguir con el ejemplo. Por lo tanto, la cronología entonces llega a ser una ciencia auxiliar cuya finalidad
está reflejada en su objeto de estudio y la misma determina el orden de fechas de sucesos denominados históricos que han surgido en un determinado tiempo y espacio. Hablamos de cronología. En la imagen central podemos ver un reloj en la parte del medio y en toda la imagen que bordea este reloj vemos imágenes que nos recuerdan dos momentos. El primero de la hominización, es decir, la evolución humana en el periodo de tiempo llamado prehistoria, pre que viene de antes, historia, antes de la historia o antes de la escritura. Y el segundo momento que va a representar a la historia como tal. La historia que se va a originar con la aparición de lo que ya dijimos hace un momento, la escritura. Llámese escritura cuneiforme, escritura jeroglífica, escritura ideográfica, entre otras. Y ese segundo momento también contemplará la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Si tomamos como parámetro nuestro reloj, desde las 0 hasta las 6, se habría desarrollado la prehistoria, con todo el proceso de la hominización. Y de las 6 hasta las 12 se ha desarrollado la humanización con el surgimiento de las diferentes edades, llamada edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Cómo llegamos a tal deducción? Tras acudir a esta ciencia llamada biocronología, se llega a señalar lo que ya hemos indicado. Los dos momentos de nuestra historia. La hominización y por otro lado la humanización. ¿Y qué es biocronología? La biocronología viene de reunir por un lado a los seres biológicos, de ahí viene la biología, y la cronología, es decir, el estudio de el paso del tiempo relacionado con algún evento social, relacionado con algún evento biológico, como un determinado suceso tal vez, y demás. ¿Y qué es método? Es un procedimiento para alcanzar un fin. Dicho de otra manera, método es el camino. Como vemos en las imágenes inferiores, vemos carreteras. ¿Y qué representa estas carreteras? Podemos interpretar que estas carreteras nos permiten llegar de un punto geográfico a otro, de una zona a otra zona, de una ciudad a otra ciudad. Estos caminos o estos métodos, así como un camino se va diseñando, una carretera, una avenida, una calle, un callejón, se van creando los métodos. De igual manera, se tienen que ir diseñando para su posterior utilización. Sea un camino
en las ciudades urbanas, sean caminos o métodos para unir una ciudad urbana con otra rural, siempre un camino va a tener en esencia ese elemento, el de poder llegar de un punto determinado a otro punto. Esto a nivel geográfico. A nivel metodológico, el método nos permite realizar un determinado estudio hacia un sujeto de estudio o unos sujetos de estudio. Cuando hablamos de biocronología y métodos de datación, estamos hablando de buscar el origen de algo. Porque datación es la fijación de la creación, la fijación o el inicio de alguna forma de vida. Cuando hablamos de un hecho histórico, como nos muestra el ejemplo de aquel evento desarrollado el pasado 7 de octubre de 1941, cuando un grupo de aviones japoneses iniciaron aquel ataque contra la gran flota de barcos de los Estados Unidos en el gran puerto de Pearl Harbor en Hawái, donde muchos norteamericanos murieron. La historia nos narra que este fue un evento muy triste, muy penoso, porque significó la pérdida de muchas vidas, entre hombres y mujeres. Como hecho social y su inmediata aplicación de métodos de datación nos va a permitir conocer cuándo surgió este evento como tal. Y cuando hablamos de un método para determinar cuándo un ser vivo estuvo caminando, utilizaremos otro método de datación para determinar el año o un promedio de tiempo cuando ese ser vivo estuvo caminando en la Tierra. Como nos muestra la imagen, puede ser los restos de un huevo de dinosaurio o el resto fosilizado de los huesos del sistema óseo. Entonces la biocronología nos permite por un lado determinar cuándo ocurrió un evento y su respectiva vinculación con la historia social de ese grupo de personas, como también la biocronología nos permite estudiar y fijar cuándo un ser en el pasado estuvo con vida. Podemos hablar de los restos fósiles de un dinosaurio o algo más antiguo a los ya señalados. Y la biocronología nos ayuda a permitir, a marcar un indicador de ese hecho social o determinar hace cuánto tiempo estuvo con vida ese ser vivo. Cuando hablamos de la biocronología y su relación con los métodos de datación, estamos hablando de ese conjunto de caminos que nos permiten determinar cuándo se creó alguna herramienta, cuándo fue el origen de algún hecho social o cuándo nació un ser vivo, aunque esto es un poco más complejo. Cuando hablamos de cronología, cuando hablamos de ese momento preciso cuando surgió algún evento, inmediatamente podemos empezar a armar
la historia social de ese grupo de personas como tal. En la parte superior de la derecha podemos apreciar una imagen que nos recuerda ese 14 de julio de 1789 y la famosa toma de la Bastilla, el castillo de los reyes franceses por parte de el pueblo. Un pueblo explotado, un pueblo sometido a los caprichos de los reyes franceses, un pueblo en busca de igualdad, de libertad, de derechos humanos para el común de la población. A partir de los diferentes recopilaciones que nos hablan de este momento, podemos señalar que ese 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, tiene una importancia a nivel mundial porque marca el inicio de una nueva edad. Por eso se va a catalogar como uno de los más importantes. Y haciendo un estudio mucho más profundo, vamos a llegar a entender que su sociedad ha reaccionado de tal manera por diferentes factores. Y no olvidemos que este hecho llamada Revolución Francesa posteriormente va a replicarse en América. América del Norte, América Central y América del Sur. No olvidemos que hasta 1789 la colonización aún se va a mantener en pie en América y o aliada. En el norte vamos a hablar de la colonización inglesa, francesa. En Mesoamérica y en América del Sur vamos a hablar de la colonización española y portuguesa. Y a partir de esos sucesos que van a surgir también en contra de la época de la colonización, con las llamadas independencias, revoluciones y demás, cada una va a fijar una fecha, un año, un lugar. Y esto va a permitir brindar datos como nos ayuda la biocronología a poder armar ese modelo de las independencias, por ejemplo, o las revoluciones. Por lo tanto, la biocronología, como la cronología, nos permite estudiar y crear una historia social de ese conjunto de individuos que participaron de manera directa o indirectamente en algún suceso, como también nos va a permitir armar la historia de algún evento aconteció en el pasado, inclusive mucho más antes de la aparición de la humanidad. Cuando hablamos de la biocronología, también se lo utiliza para entender cómo fue el comportamiento de nuestros antepasados hace millones de años en el pasado. Podemos hablar de las diferentes subespecies de nuestros antepasados y cómo estas, a partir de su descubrimiento, su aplicación según método de datación para determinar cuándo estuvo con vida, podemos armar diferentes modelos que nos van a permitir conocer mejor nuestros orígenes, nuestro antepasado como tal. Y en alusión a todos estos hallazgos desarrollados en el pasado por nuestros
antepasados, me refiero a los seres humanos quienes de alguna manera nos estuvieron preparando el camino para la evolución como tal, debemos señalar a una gran variedad de homínidos que fueron parte de la hominización como tal. Claramente podemos hablar, por ejemplo, cuando queremos entender cómo fue nuestro proceso de hominización, podemos hablar de los primeros homínidos. Y como lo dijimos hace un momento, esta tabla, por ejemplo, nos permite conocer que el Kenyapithecus, el Ramapithecus, el Sriapithecus habrían sido los primeros homínidos parte de este proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución se habría suscitado un sesgo y producto del mismo habría surgido un nuevo ser modificado a quien la historia lo ha denominado Australopithecus. Y en esta amplia familia podemos hallar, por ejemplo, a Australopithecus, Ardipithecus o Ramidus, Anamensis, Afarensis, Africanus, Gardis, Aethiopicus, Boisei, Robustus y Cediva. Y después de la existencia de la amplia familia de los Australopithecus, habría surgido los primeros homos como tal. Hablamos del Homo habilis, del Homo rudolfensis, del Homo ergaster. Podemos hablar del Homo erectus. Podemos hablar del Homo erectus en África, en Asia, en Europa. Lo que nos está diciendo que habrían surgido los primeros Homo sapiens, como el Neanderthalensis, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo se logra construir este modelo de la hominización? A partir de los descubrimientos realizados de manera casual, fortuita por arqueólogos, antropólogos, simplemente por el individuo de un determinado lugar, y que su posterior sometimiento a métodos de datación ha permitido conocer hoy en día y armar este modelo de la evolución humana, conocido como la hominización. Y con el Homo sapiens vamos a desarrollar diferentes logros de especialización del trabajo. Y a partir de este nuevo desarrollo por parte del Homo sapiens sapiens, el hombre va a dejar de ser sedentario, nómada, y ahora va a ser simplemente sedentario, porque se va a establecer en un punto determinado y va a empezar a realizar diferentes actividades, y con ello va a surgir la división del trabajo. Algunos trabajarán en los graneros, otros trabajarán en la recolección de leña,
va a surgir los expertos en la fundición, en la metalurgia, van a surgir diferentes individuos que se van a especializar en la fundición de metales, en la metalurgia. Otro grupo se va a dedicar a crear fuego. Otros se van a dedicar a trabajar la lana de diferentes animales. Y con este lapso de tiempo va a surgir una nueva forma de historia social de nuestros antepasados como tal. En esta imagen podemos apreciar, por un lado, la historia propiamente dicha y sus edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esto a partir de el origen de la escritura. Pero más antes vamos a señalar de la importancia de la prehistoria. ¿Qué quiere decir? Antes de la escritura, antes de la historia propiamente señalada. Y este lapso de tiempo se denomina periodo paleolítico. Como vemos en las imágenes, el Australopithecus va a ser quien va a desarrollar en este lapso de tiempo diferentes actividades. Y después del paleolítico vendrá el neolítico. ¿Por qué se caracteriza el periodo paleolítico? Este periodo se va a caracterizar por dos momentos importantes: la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Por qué se caracteriza de manera general la edad de piedra? Precisamente porque el hombre va a utilizar a la piedra como herramienta primordial, herramienta básica e importante en sus diferentes actividades. Por su parte, la edad de los metales nos va a permitir utilizar, tras el descubrimiento de los metales, su empleo en diferentes actividades. Armas de diferente variedad, para diferentes usos. También se va a aprender a las aleaciones. Esto acaece en el periodo paleolítico. ¿Y qué se entiende por periodo paleolítico? Pale o paleo, que significa piedra, mejor dicho antiguo, y litos, que significa piedra. Por lo tanto, paleolítico significaría piedra antigua. Dicho de otra manera, la piedra utilizada por las primeras sociedades primitivas de la humanidad. ¿Y cómo se divide a su vez el periodo de tiempo llamado paleolítico? En paleolítico inferior, el cual habría acontecido entre 2 millones a 200.000 años en el pasado, donde el hombre vive en cuevas, se alimenta mediante la recolección de raíces, frutos. Un caso ejemplo, podemos hablar de Homo erectus. El paleolítico medio, de 200.000 a 35.000 años en el pasado, donde el hombre va a vivir en chozas, donde va a recolectar raíces, como el Homo neanderthalense. Y el paleolítico superior, de 35.000 a 10.000 años en el
hombre va a vivir en cavernas, recolectando animales muertos, cazando o practicando la pesca. Y el Homo sapiens será su máximo representante. Por lo tanto, en el Paleolítico inferior vamos a ver cómo las sociedades primitivas se van a establecer en cuevas, es decir, ese conjunto de personas que van a formar esa sociedad primitiva van a utilizar el fuego por parte del Homo erectus y se van a establecer en el interior de las cuevas para protegerse de las inclemencias de los diferentes fenómenos naturales como lluvias, rayos, truenos, entre otros factores. Y el Homo erectus, a quien se le va a atribuir el descubrimiento del fuego, se va a creer como el elemento principal dentro de esa sociedad primitiva. En el Paleolítico medio, entre 200.000 a 35.000 años en el pasado, el Homo neanderthalensis se va a adaptar mejor a las bajas temperaturas y va a mostrarnos una nueva historia social de un nuevo comportamiento sumado, ligado a las bajas temperaturas, a la época de los glaciares. Y si hablamos del Paleolítico superior, estamos hablando de 35.000 a 10.000 años en el pasado antes de Cristo. Hablamos específicamente del Homo sapiens. Y esta se va a caracterizar por una sociedad un poco más en vías de dejar el nomadismo, un poco más sujeta a la búsqueda de una nueva economía que le permita asegurar la sobrevivencia y utilizando algunos elementos como el fuego, la fase más importante de la humanidad se va a ver a raíz de la evolución de estas sociedades primitivas en el pasado. Pueden ser mediante la utilización de piedra como materia prima o realizando el arte rupestre como tal hacia el interior de las cuevas y o cavernas. Entre los rasgos biológicos que podemos destacar en las diferentes familias como el Australopithecus, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens sapiens, va a estar relacionado con la anatomía biológica, como el cráneo. Y en estas diferentes imágenes podemos ver cómo esta evolución va a surgir y va a determinar el inicio de una nueva o el final de una antigua. A partir de estos cráneos diferentes, producto de esta excavación, de ese hallazgo casual fortuito, se va a armar modelos como el que vemos en la parte inferior a la izquierda para tratar de explicarnos cómo fue su estructura biológica de los primeros homínidos y su estrecha relación con la historia social en el pasado. En antiguas cuevas, aún hoy en día podemos rescatar cómo estas sociedades del pasado presentaban un cierto comportamiento. Podemos hablar de las cuevas de Altamira en España, las cuevas de Luxor en Francia, donde vamos a ver representaciones de todo aquello que le rodeaba al hombre en la antigüedad. Un indicador de cómo era la vida social en el pasado. En términos de la historia social o la prehistoria social del pasado, podemos hablar de una piedra tallada, que fue el máximo logro tecnológico de la prehistoria,
y que está grabada en los diferentes monumentos naturales propios de la historia. Cuando hablamos de manera sintética del proceso de hominización del Australopithecus, del Homo erectus y el Homo sapiens, estamos haciendo referencia a esos rasgos, esas características, esos fenómenos, esos factores que marcan la diferencia de una especie con otra especie. Así lo han reflejado los grandes descubrimientos por parte de personas, cientistas, arqueólogos, antropólogos, sociólogos y demás, para poder entender cómo era el comportamiento de nuestras sociedades en el pasado. Es decir, para entender mejor cómo se comportaban estas sociedades en el proceso de nuestro cambio, en ese momento llamado evolución en la prehistoria. Por ejemplo, en la imagen superior a la izquierda podemos ver a tres especies: el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens. Si analizamos a profundidad podremos ver algunos rasgos muy particulares. Por un lado, el Australopithecus presenta, por ejemplo, una estatura de 1 metro con 20 centímetros y posee una rama como herramienta principal. Durante mucho tiempo, entre 3 millones y 2 millones estuvo con vida en el planeta. Y en ese lapso de tiempo ha evolucionado en una nueva especie llamada Homo erectus, y esta nueva evolución ha permitido presentar nuevos rasgos diferentes al anterior. Podemos hablar de una nueva estatura de 1,20 a 1,50. Es decir, que en esta nueva especie, el Homo erectus habría desarrollado 30 centímetros más en su estatura. Otro elemento importante se va a constituir su herramienta principal. En este caso será el fuego. Y entre 1 millón de años a 200.000 años en el pasado, el Homo erectus va a evolucionar en otra especie llamada Homo neanderthalensis y Homo sapiens. A diferencia del Homo erectus, el Homo sapiens va a constituirse como una nueva versión de humano, mejor adaptada a su entorno, y esto le va a permitir poder desarrollar un conjunto de nuevas actividades que le van a permitir ser mejor a la anterior versión de especie o subespecie. Por lo tanto, la sociedad es más compleja que la economía, en un sentido de querer comprender el origen de algunos eventos, las causas de algunos sucesos, o dicho de otra manera, la historia social se organiza en función a distintos factores que son parte de la sociedad. Ese factor puede ser la vida política, la vida social, la vida religiosa, entre otros.
En ese sentido surge de hablar de la importancia de este lapso de tiempo, el cual es parte de la historia social de nuestros antepasados y nos permite conocer mejor cómo nuestros antepasados surgieron en el planeta Tierra. Para hacer más preciso, en África y que a partir del mismo tuvieron que desarrollar ciertos comportamientos que finalmente le han permitido evolucionar, desarrollar, surgir como versiones nuevas en nuestro planeta. Nosotros, el Homo sapiens, somos una de las últimas versiones de evolución en ese proceso de tiempo llamado hominización. Si analizamos y recordamos cómo fueron nuestros antepasados, un primer análisis lógico que se nos viene está vinculado con el hecho de que nuestros antepasados vivían en los árboles. Pero con el paso del tiempo y la transformación de algunos fenómenos naturales, su contexto, su panorama fue cambiando. Tuvieron que diseñar nuevas formas de comportamiento social y esto ha surgido el avance de la historia de la sociedad en la primitiva época de la existencia de todas estas especies como tal. Es decir, si estamos hablando de un conjunto de especies que han existido a lo largo de mucho tiempo y que las mismas han ido evolucionando en diferentes formas, cada forma presenta su historia como tal. Por eso hablamos de la historia de la sociedad, desde la prehistoria, desde el surgimiento de la humanidad, hasta nuestros días como tal. Por eso surge la necesidad de comprender cuál es la historia social por parte de los humanos en el pasado. Bien, vamos a completar con algunas indicaciones particulares, como por ejemplo, aquel, aquel que está relacionado con la especialización del trabajo. Hace un momento hemos indicado de el paleolítico como la edad o el lapso de tiempo mucho más largo en lo que respecta a la humanización y el proceso de la evolución. Lo que nos muestra cómo nuestros antepasados se dieron la facultad, el ideal de poder llegar a explicarnos cómo fue el proceso de la evolución y cómo el hombre en sociedad fue transformando su estilo de vida. Hoy en día podemos aseverar que el hombre vive en viviendas, bueno, lo que llamamos casas, departamentos y demás. Sin embargo, cuando queremos preguntar cómo fueron las primeras agrupaciones sociales y demás, podríamos recurrir y saber y entender que todo surgió con la humanidad, con nuestros antepasados. Nada se hizo de la noche a la mañana.
todo fue parte de ese proceso de, en un primer momento, hominización o evolución humana y en un segundo de humanización. ¿Cuándo se da la hominización? Cuando surge nuestros antepasados y cuando se da la evolución como tal por parte de nuestros antepasados. Hablamos de la prehistoria propiamente dicha, llamada hominización, con la evolución como tal. Pero cuando el hombre aprende a escribir, crea escritura, hablamos de otro momento llamado humanización como tal. Estos dos momentos marcan el inicio de lo que fue el desarrollo de la humanidad en lo que respecta a nuestro planeta. Por ello surge la necesidad de entender esto. Bien, vamos a quedar ahí. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias.